esta hora de la noche en nuestros estudios a Juan de la Puente, un reconocido politólogo, periodista, comunicador, analista político, a quien le damos la bienvenida. Juan, gracias por estar con nosotros en nuestros estudios. Y empecemos, ya que aprovechando el byte que hemos tenido del presidente Salguana sobre este enfrentamiento que hay entre los poderes. Bueno, el día de hoy la fiscal de la Nación ha señalado que saluda esta convocatoria que está haciendo justamente el presidente del Congreso en relación al tema de los posibles cambios que se den en su institución, en el Ministerio Público. ¿Qué opinas de todo este enfrentamiento? ¿Cómo está el ambiente político en medio de este escenario? Es un enfrentamiento, pero creo que la narrativa que impone el Congreso en las últimas semanas es que lo que existe es una confrontación de poderes. Pero el Ministerio Público y el Poder Judicial lo que dicen es que es un acoso, que es una cosa distinta. Y este acoso empieza con la expedición de normas que rebajan los estándares de lucha contra el delito del año pasado y que han causado la primera hora delictiva. Un Congreso que se ha demorado 85 días para reponer la ley de detención preliminar, probablemente no tenga muchos argumentos en este punto. Entonces, yo diría, es un enfrentamiento, pero esto no es fruto de una confrontación de poderes, esto es fruto de un acoso sistemático que ha empezado por lo menos hace un año, un poco más, contra el Poder Judicial y el Ministerio Público. Ahora, hay otros que hablan que hay acoso, ¿no? Como la Presidenta de la República. Sí, bueno, si la fiscal de la Nación tiene a 38 o 40 congresistas denunciados, si la presidenta tiene 25 carpetas fiscales, evidentemente estamos hablando de un momento irregular donde habría que mirar qué es lo que está pasando en la política peruana para que haya tantos congresistas denunciados y la presidenta tenga tantas carpetas de investigación. Lo que sí me parece que es un asunto nuevo es que en el pasado, hace 4, 6, 8, 10 años, cuando había un congresista denunciado, investigado, su defensa era personal. Dentro de los 130 era personal. Ahora daría la impresión que en su conjunto el Congreso está defendiendo a los investigados. Y eso me parece que genera un precedente erróneo, por decirlo menos, y muy inconducente en un régimen democrático. Claro, porque están repitiendo la historia de Otorongo no come Otorongo. Frente a cualquier denuncia, ellos salen al frente y cierran filas. Y habría que recordar en ese punto que se ha cambiado se ha flexibilizado el proceso de levantamiento de fuero. En el pasado se han hecho reformas constitucionales, pero de ahí la impresión que esta defensa en grupo termina lastimando al propio Congreso, porque por otro lado yo escucho a congresistas que dicen no evalúen a todo el Congreso en su conjunto, aquí las responsabilidades son individuales, lo cual me parece correcto. Pero si al mismo tiempo te defiendes en conjunto, significa que hay un espíritu de cuerpo. Claro, que no debería haber. Que no debería. Ahora sí vamos a hablar de la ONG. Se ha aprobado este dictamen para su fiscalización. Hay, como comentaba al inicio, a favor y en contra. Y queremos compartir con ustedes lo que ha dicho el congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, ¿no? Que él ha dicho pues que antes no había fiscalización de ningún tipo ante las organizaciones no gubernamentales. Vamos a escucharlo. De un tiempo a esta parte, presidente, existieron organizaciones que parecía que han vivido en una especie de isla. No rendían cuenta a nadie, no pagan impuestos y le ponen la agenda política al país. Organizaciones que reciben dinero del extranjero con la finalidad de trasladarlo hacia poblaciones vulnerables, pero que ya hemos visto varias denuncias que muchas de estas se quedan hasta con el 80% de este dinero para el pago de planillas. Organizaciones que en su gran mayoría, casi el 90%, opera de manera clandestina porque ni siquiera está inscrita en la APSI. Organizaciones que impunemente promueven agendas de desestabilización e incluso promoviendo delitos en nuestro país, y aquí no pasa absolutamente nada. Presidente, ningún peruano, ninguna institución en este país tiene corona. Cualquier ciudadano que decide poner un negocio, que decide abrir una asociación, sabe perfectamente bien que tiene que registrarlo ante las autoridades correspondientes, sabe que tiene que pagar impuestos, sabe que tiene que reportar sus ingresos, sabe que tiene que sacar las licencias correspondientes, pero no así las ONGs. Basta ya de tanta impunidad.
Comencemos por lo más básico y elemental en un Estado de Derecho, la transparencia. Y eso es lo único que se busca con este proyecto, transparentar y fiscalizar los ingresos de las ONG. ¿Por qué tanto miedo? ¿Qué ocultan? Y te traslado lo dicho por el congresista Muñante, la pregunta, ¿por qué tanto miedo le tienen? Ahora, tú eres bastante crítico porque leía justamente tu cuenta en X y señalas que lo que se busca es erradicar la crítica social. Fíjate, cuando fue el canciller y el titular, el jefe de APSI al Congreso, probablemente el congresista Muñante no estuvo presente, dijo todo lo contrario. Que la figura legal de una ONG es una asociación sin fines de lucro. Y no solo están registradas en los registros públicos, sino además tienen una legislación especial porque tienen que estar inscritos en APSI. Y como dijo el jefe de APSI y el canciller, sí pagan impuestos, sí rinden cuentas, son supervisadas por la APSI. Entonces, eso de que hay impunidad, eso es falso. Y es curioso porque yo sospecho que en su propia vida personal, religiosa, porque el congresista Muñante tiene una fe religiosa que lo profesa públicamente, él debe haber fundado varias asociaciones sin fines de lucro, que son la figura legal a la cual se subsume una ONG. Mira, hay muy pocos países en el mundo que persiguen a sus ONGs. Ahora, que son Irán, Rusia, Nicaragua, Venezuela. Eso es más o menos el espacio al que está entrando el Perú con esa legislación. ahora, porque benefician a los más vulnerables. Sí, porque además la figura de una ONG, es decir, de una asociación sin fines de lucro, va más allá de estas instituciones contra las cuales muchos congresistas se enfocan. Un sindicato, una asociación de pueblos originarios, una asociación de madres, hasta una federación de comedores populares y ollas comunes tiene esa figura. Y a mí me parece que el objetivo, además lo dicen y habría que agradecerles la sinceridad, es enfocarse contra aquellas personas, instituciones que critican, que cuestionan, que hacen deliberación pública, que defienden. Es decir, hay un país que tiene crítica social. En democracia hay mayorías y minorías, hay crítica social. Y que presentan denuncias contra el Estado. Y que presentan denuncias. Yo imagino, por ejemplo, pueblos originarios que son invadidos en sus territorios, están matando a los defensores del ambiente, son más de 30. Entonces, si no satisfacen sus necesidades de justicia aquí, bueno, tienen que ir a la justicia internacional. Eso no podrían hacer ahora, por ejemplo. Claro, porque eso, y es explícita la norma que se ha aprobado. Muy explícita, además, en una cosa muy puntual. La Constitución, en el artículo 139, plantea el derecho de las personas a acceder a la justicia. Entonces, hoy día, una empresa que tiene un litigio en el Estado y que tiene un contrato con el Estado puede quejarse internacionalmente y nacionalmente. Un pueblo originario, una asociación de mujeres, no podría hacerlo ahora. Entonces hay una especie de vocación por cortar la deliberación o ponerle trabas a aquellos que ejercen una crítica social. Yo digo que esto no viene solo, es parte de todo un esquema que tiene que ver con la captura del Estado, que tiene que ver con nuevas reglas para la elección, financiamientos legales e ilegales para las campañas electorales. Esto no viene solo, ¿no? Ahora, y para ir respondiendo a lo que él ha señalado, por ejemplo, ¿no? El 80% opera de manera clandestina, no está en los registros del APSI. Eso no es cierto, porque además la ley te obliga que para tener una relación con contrapartes peruanas y aún más internacionales, no puedes hacerlo si no estás registrado ya legalmente en la SUNAT. Y además necesitas una relación, una inscripción en APSI. Si él podría, o los congresistas interesados en defender esta ley, podrían hacer una lista de ONGs clandestinas, ayudarían bastante. Pero de lo que yo tengo conocimiento, eso no es cierto. Ahora, se hablaba mucho de la creación de una intendencia. Yo creo que eso quedó en el camino, ¿no? Va a haber un trabajo entre APSI, la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, y la SUNAT.
Hay dos retrocesos que me parecen que son importantes en esto. El primero, no crear la superintendencia, porque eso hubiera sido más o menos como que crear una policía para las ONGs. Así es. Y además, eso se descartó. Y además, precisamente en ese debate es que se ha dicho, la Cancillería ha señalado que sí pagan impuestos y están vigilados. El segundo es que se está modificando la composición del Consejo Directivo para que sea más plural, para que haya un poco más de profesionalismo que esté vinculado a la actividad de las relaciones exteriores. Estas dos el cosas Consejo Directivo del APSI. De APSI. Okay. Entonces, estos dos elementos me parecen interesantes. No sé qué ahora dirá Palacio de Gobierno. La presidenta tiene la opción de promulgar, de observar o de no decir nada. En Cancillería las cosas también han cambiado. El anterior canciller era un partidario ferviente de esta norma, pero tengo la impresión que en términos profesionales esta Cancillería tendría que mirar cuál es hasta ahora, a estas horas, después de pocas horas de producido esta aprobación, un rechazo unánime de instituciones de mucho prestigio internacional. Ahora, pero en medio de todos los cuestionamientos que hay, incluso teníamos también el mensaje que compartió en su cuenta en las redes sociales en X, Alejandro Aguinaga, ¿no? Que se ha pretendido satanizar el tema, que se acabe el negocio de quienes quieren llenarse el bolsillo, ¿no? A expensas de los más vulnerables, de los más necesitados. Es curioso, ¿no? Porque hablan de 80% se va a planillas y el 20% realmente al público objetivo. Es curioso, ¿no? El Congreso ha aprobado normas para rebajar el IGB de restaurantes, de peluquerías, se apresta a rebajar normas vinculadas a la agroexportación. Entonces, no creo que el Congreso tenga muchísima autoridad para hablar de este punto, ¿no? Ahora, ¿qué debería pasar desde el Ejecutivo? Primero, ¿Lo observará? ¿Lo dejará pasar y lo devolverá al Congreso para que lo aprueben por insistencia? El artículo 108 le da a la presidenta tres posibilidades, 108 de la Constitución. Promulgar. O promulgarlo. Observar en todo en partes, pero le franquea una puerta muy pequeña, ¿no? Que es no decir nada, que es el silencio. En varias de estas normas complicadas, el Ejecutivo se ha callado. Y varias normas muy controvertidas. Y al callarse se aprobaría por insistencia claro, en el Congreso. La Constitución dice no, que el Congreso, al día siguiente de expirado el plazo de los 15 días útiles, el presidente del Congreso lo promulga. Pero es curioso, ¿no? Porque ninguna institución internacional de ningún signo ha saludado esta norma. Y yo reitero, ¿no? Pocos países en el mundo tienen una legislación de esta naturaleza. Obviamente, ni siquiera estamos hablando de los países muy democráticos, ¿no? Sino de los países que tienen una democracia media. Esto es una especie de parteaguas, porque si se puede hacer esto con el pensamiento crítico, con la deliberación, con la sociedad civil, se pueden hacer muchas cosas más. Ahora, lo que dicen, y escuchábamos parte del debate, quienes defienden obviamente este dictamen, este tema, es que lo que se busca es desestabilizar al país. Es muy interesante porque... Algunas de las ONGs. Interesante porque eso ¿qué implica? Reconocer que esta deliberación que algunas instituciones de la sociedad civil impulsan molesta. Porque, por ejemplo, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos se ha encargado de denunciar internacionalmente las protestas, los resultados de las protestas cruentas que hubo Eso, hace por semanas. ejemplo, no podría seguir. No. Por ejemplo, la campaña del voto informado. O sea, yo no podría haber una campaña del voto informado. Una campaña internacional que está vinculada a la defensa de los derechos de la mujer, en caso de víctimas de feminicidio, en el caso de la consolidación del aborto. Y en ese caso, por ejemplo, de la mujer, ¿por qué no podría porque la norma tocarse? Es muy interesante, porque unos artículos dice que si una autoridad judicial o administrativa señala que este aspecto tiene que ver con el interés nacional, con el orden público, etcétera, entonces esta ONG no puede avanzar mucho en recibir financiamiento y en sus actividades. Entonces, si el Estado peruano dice, ¿sabes qué? Elimino la figura del feminicidio y entonces pugnar porque haya feminicidio, por reponer, es una cosa que no va con la legislación, entonces no se puede hacer. Supongamos que el Perú repusiese... Sí, si el Perú anulara esta prohibición del matrimonio adolescente, no se podría hacer una campaña para instalar una norma dura en relación contra el matrimonio adolescente, por ejemplo. Ahora, y a nivel de la región, bueno, además de Venezuela, ¿no hay una situación similar en otro país? Sí, Nicaragua. Y además, en el caso de Nicaragua, se ha expulsado ONGs.
En el caso incluso en Nicaragua se ha confiscado los bienes de asociaciones sin fines de lucro que pertenecen a las iglesias, a la Iglesia Católica, pero también a otras iglesias, ¿no? Y aquí se está hablando del posible cierre. Sí, por porque además hablan de reincidencia, ¿no? Reincidencia, se habla de multas. Es una multas de montos muy importantes. Sí, claro, entonces es una actitud punitiva. O sea, un Estado lo que tiene que hacer no me acuerdo de cuántos, pero eran varias UIT. Ahora, habría que esperar la reglamentación de esta norma, pero ya de entrada me parece que es una norma bastante riesgosa. Debería el Ejecutivo observarla y producir y generar un debate abierto. Curioso, ¿no? La Presidenta de la República dijo que abramos un debate sobre la pena de muerte y este debate tímidamente se ha abierto. Abramos un debate sobre la sociedad civil, la deliberación, sobre el tema del financiamiento, el papel de la cooperación internacional. Entonces, se podría hacer un debate serio si es que se quisiese. Ahora, ¿qué tan importante es eso? Esto es importante de cara a las elecciones que vienen porque en las anteriores elecciones muchas ONGs hicieron observación electoral, por ejemplo, cuestionaron candidatos, elaboraron listas de candidatos indeseables, hicieron aplicaciones para que la gente denuncie antecedentes de los candidatos. Entonces, claro, probablemente eso va a ser difícil hacerlo ahora. Ahora, Juan, y quería aprovechar tu presencia aquí como politólogo. ¿Cómo ves toda la situación? Ya hemos hablado de los enfrentamientos, pero el tema de los constantes ataques de la presidenta a la prensa y al Ministerio Público. El día de hoy ha reiterado, ha dicho que el Ministerio Público como que está junto con la prensa y trabajan en favor de la corrupción. Es curioso, ¿no? Porque los grandes temas de lucha contra la corrupción han empezado en denuncias de la prensa. Segundo, esta idea de que si la prensa no difunde, por ejemplo, la comisión de delitos, los asaltos, los secuestros, habría menos delitos, como si fuera un asunto de publicidad. Y yo lo que advierto es que hay una especie de crisis de la palabra, ¿no? Es decir, como ya no hay argumentos, ¿no? Entonces lo que se hace es poner lemas para acosar, ¿no? Es decir, si uno mira debajo de esta idea, la prensa y la fiscalía tienen la culpa. Claro, es un lema. Si uno mira debajo, encontrará que, por ejemplo, el año pasado se expidió una norma pasando gran parte de la investigación del Ministerio Público a la policía. Se han rebajado los estándares para la colaboración eficaz, para la prescripción. Es decir, hay un conjunto de modificaciones. Claro, entonces olvidémonos de esto y digamos la prensa y el Ministerio Público son los culpables. Esta fábrica de adversarios no solo es equívoco porque no nos permite situarnos en el verdadero problema. Y hoy día el verdadero problema de la inseguridad ciudadana, hay un tema de acceso a la justicia que debe resolverse. Yo estoy de acuerdo con ponerse de acuerdo en reformas, pero hay un asunto serio de inoperancia de la fuerza pública. Las denuncias que hemos visto en los últimos días dicen que hasta la parte más beneficiosa, más eficaz de la lucha contra el delito, que es la inteligencia policial, está en crisis, porque al parecer las bandas de criminales están comprando policías y entonces los operativos se filtran. Toda teoría moderna en relación a la inseguridad ciudadana dice, solo se puede resolver este crecimiento del crimen con inteligencia. Pero si esa parte de la inteligencia termina siendo ganada por el crimen, entonces estamos realmente en un momento bastante malo. Bueno, muchísimas gracias, Juan, por haber estado con nosotros. Gracias. Y claro, el panorama es sombrío, pero ojalá que se tomen las medidas correctivas de inmediato o en el corto plazo para empezar a respirar otros aires. Tenemos un deber de esperanza también. Claro que sí, Juan. Gracias por haber estado con nosotros. Tenemos información en vivo.